Entonces vamos a ver la histología del sistema respiratorio. Y la histología del sistema respiratorio vamos a intentar que al explicarla vayamos correlacionando las características microscópicas con el funcionamiento de él. Por eso en esa diapositiva estoy hablando de inspirar para respirar y luego exhalar. En esa frase estamos teniendo en cuenta que la respiración como tal, como los fisiólogos lo llaman, es el intercambio gaseoso. Pero para respirar, definitivamente en el proceso normal del sistema respiratorio hay que hacer la inspiración, hacer la conducción de ese aire a través de muchas estructuras para llegar a hacer el intercambio gaseoso y luego del intercambio gaseoso hacer todo el sistema de vuelta que lo hacemos mediante la expiración, el cual nosotros aquí estamos llamando exhalar. Y esta frase, recuerdan que yo se las dije antes filosóficamente para pensar en todo lo que nos pueda pasar en algún momento, en el cual es todo un proceso, en el cual hay que, para llegar a obtener algo, hay que hacer todo un proceso, que aunque parece que fuera simplemente inspirar, en esa expiración van pasando ciertas cosas que ayudan a que cuando se llegue a la respiración se llegue de muy buena manera y cuando se haga la exhalación se perfeccione y se complete el proceso. Voy a quitar la cámara para que nos dediquemos a las imágenes. Entonces el sistema respiratorio, recordando todo el trayecto desde la cavidad nasal, nasofaringe, orofaringe que se comparte con el sistema digestivo, laringofaringe, laringe como tal, este trayecto corto, tráquea, y después de la tráquea, los bronquios extrapulmonares y todo el árbol bronquial, hasta que lleguemos a los alveolos, que son gran parte del pulmón. Y por último, hay que acordarse que los pulmones están envueltos en un mesotelio, así como le pasó al corazón, al cual nosotros llamamos pleura, y que hay que tenerlo muy en cuenta. Fíjense que en la frase de aspirar, por eso está puesto en un recuadro acá arriba los alveolos y donde se hace el intercambio gaseoso con sus vasitos sanguíneos, porque al fin y al cabo es lo que lleva el nombre del sistema, que es el sistema respiratorio, su función principal de hacer el intercambio gaseoso. Dicho eso, entonces comencemos desde la cavidad nasal. La cavidad nasal, cuando pensamos en ella, acuérdense que estamos hablando de conducción del aire. Y que esa conducción del aire de la que estamos hablando se comienza allí, pero para poder llegar al momento de la respiración o del intercambio gaseoso, no se puede llevar el aire en las mismas condiciones en las que lo estamos extrayendo del medio exterior. Entonces debemos limpiar el aire, debemos humidificarlo, debemos calentarlo y debemos hacerle reconocimiento antigénico para poder defendernos de lo que traiga el aire que nos imponga unas condiciones no buenas para el cuerpo. Entonces, este corte histológico que está aquí, si lo recuerdan, tiene aquí debajo la cavidad oral. Y este techo de la cavidad oral le funciona de piso a la cavidad nasal, que era el paladar, o parte de él le funciona de piso a la cavidad nasal. So, aquí sabemos que en el corte esta parte es anterior, esta parte es posterior. Ubiquemos la úvula para reconocer que esto ya acá debe ser la faringe. Esto es el paladar blando, esto es el paladar duro, para poder ubicar que todo lo que me queda acá arriba, este espacio, este conducto que me queda aquí, hace parte de los espacios de la cavidad nasal y luego de la nasofaringe. Y en la parte anterior encontramos, en la parte media como tal de la cavidad nasal, encontramos este espacio que en este corte, que no es perfectamente sagital medio, sino parasagital, encuentra de uno de los lados el cornete más grande, que es el cornete anterior, que nos deja en ciertos trayectos espacios que sabemos que hacen parte de la cavidad nasal.
Acá no aparece el vestíbulo y no aparece el resto de estructuras en el corte, pero es suficiente como para que nos acordemos que en este trayecto de la entrada del aire por toda esta cavidad nasal sucede la limpieza del aire, pero cuando hablamos de limpieza del aire no hablamos de una sola estructura que intenta hacer la limpieza, sino que desde el vestíbulo, cuando aparecen las vibrisas, como pelos o pelos que aparecen en el vestíbulo nasal, ya se está haciendo un intento de quedarse con partículas de cierto tamaño sin necesidad de de pensar en mover las vibrisas, sino que el simple hecho de estar obstruyendo ahí el paso y con su secreción sebácea de estas vibrisas hace que se queden algunas partículas. Pero como no se quedan todas, pues el aire continúa y yo necesito que el revestimiento de esta cavidad nasal por todos lados donde encuentre ya cambie de ser el revestimiento del vestíbulo que había sido casi igual al de la piel y después se volvió epitelio estratificado plano, ya cambie al resto de la cavidad nasal a un epitelio respiratorio, un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Y en esa descripción que hice del epitelio, deben recordar que la producción de moco de las células caliciformes y los cilios son muy importantes para seguir diciendo estoy limpiando el aire, porque la colocación de los cornetes anatómicamente cambian el flujo de aire que venía entrando por el vestíbulo nasal, que había sido laminar, por decir así, al estrellarse o al chocarse con los cornetes, como estructuras anatómicas que ya le dijeron, de lateral hacia medial. Esas estructuras obstruyen las láminas en las que, o la serie de láminas en las que entra el aire, chocan contra los cornetes y empieza a formar un flujo turbulento de ese aire. Y ese flujo turbulento de ese aire es muy importante para que las partículas empiecen a chocar con las paredes que están revestidas por el epitelio que acabamos de decir, cuyas células habían producido mucina y lo habían dejado encima del epitelio. Las partículas chocan con esa mucina y se pegan en la pared, a lo que las células ciliadas, cilíndricas del pseudoestratificado, el epitelio, pueden ayudar a empezar a hacer movimientos o constantemente están haciendo movimientos de que ese moco que vaya recogiendo partículas sea orientado hacia la parte posterior, en este caso para llegar a la orofaringe, donde donde van a ser deglutidas. Entonces fíjense que estamos hablando de limpieza del aire y ya participaron las vibrisas y participaron las células caliciformes y participaron su moco producido y las células ciliadas también. Para humidificarlo estamos entendiendo la producción de las glándulas y estamos entendiendo también que en varias partes del epitelio de la cavidad nasal yo encontré en la lámina propia, un poquito de la submucosa, algunas glándulas, acinos mucosos, serosos, que producían cierta cantidad de moco que también facilita eso que estábamos diciendo de la humidificación y de la limpieza del aire. Estos cornetes, como el que estoy señalando, cuando lo vimos a mayor aumento, a mayor amplificación, recuerden que observamos allí una cantidad de vasos sanguíneos y cuya cantidad de vasos sanguíneos está muy asociada con lo que ya habían visto en anatomía, de una cantidad de vasos que podían hacer que el cornete como tal, en ciertos momentos fisiológicamente, hiciera un aumento de él, y ese aumento, como si fuera un tejido eréctil, hace de que se obstruya, entre comillas, la cavidad nasal, aumentando el choque con el aire y produciendo por la cantidad y la dirección del flujo sanguíneo de esos vasos en contra de la del aire, produciendo una emanación, una radiación de calor hacia el aire que va penetrando, que el aire que iba penetrando era en unas condiciones de temperatura diferentes a las que tenemos, a las que necesitamos en el cuerpo para que nuestro sistema inmune funcione bien y para que los virus y el resto de microorganismos no estén en las mejores condiciones.
Entonces, estos cornetes ya con lo que dije están participando en esto del calentamiento y nos queda pensar otra vez en la mucosa y pensar en que en la mucosa, en la lámina propia, también hay linfocitos sueltos como haciendo parte de las células transitorias del tejido conectivo de esa lámina propia, ayudando a que más los macrófagos y más el resto de células del tejido conectivo se vaya haciendo reconocimiento antigénico y defensa. Pero en ciertos lugares específicos, cuando ya pasamos la cavidad nasal y llegamos a la nasofaringe, podemos encontrar un acúmulo de tejido linfoide asociado a mucosa que llamaremos adenoide o llamaremos amígdala faríngea y que será un lugar específico como especie de vigilancia o supervisión de lo que ha entrado por aquí por el aire y que en el transcurso de la cavidad nasal no ha podido ser detenido. Entonces fíjense que el pasar el aire por la cavidad nasal y toda esta cantidad de estructuras que hemos dicho es muy importante entender que debe hacerse. Las funciones de las cuatro cosas que he dicho que pasan en la cavidad nasal son tan importantes que ahora debe haberles quedado claro que no hay por qué respirar por la boca. Respirar por la boca debe ser compensatorio en un momento en que falte el aire. Pero mientras podamos respirar, lo mejor que puede pasar es que se respire por la boca, se inspire por la boca se inspire por la boca para que se puedan hacer estos procesos y que esos procesos ayuden a que el aire vaya en mejores condiciones para hacerse el intercambio más allá del fondo. Como sabemos, en ese momento, cuando salimos de la cavidad nasal, no está en perfectas condiciones el aire, así que seguiremos haciendo varias de estas funciones como la limpieza y la humidificación y el reconocimiento antigénico. En cavidad nasal no lo vimos, pero recuerden que muchos libros nos traen a colación de que aparecen los senos paranasales y anatómicamente se los mostraron y esas cavidades neumáticas dentro de los huesos de la cara, como son cavidades neumáticas, requieren estar revestidas y por comunicación, pues el epitelio que penetra desde la cavidad nasal hasta los senos paranasales es el mismo epitelio con el mismo tejido conectivo laxo, o sea, la mucosa que ha estado en la cavidad nasal, que es esa mucosa con epitelio respiratorio. Entonces, las cavidades de los senos paranasales están revestidas, o sea, están compuestas en su cavidad, en su luz de esa cavidad por epitelio respiratorio y su lámina propia. Eso es muy importante entenderlo porque entonces ahora las cavidades de los senos paranasales, que no las estamos viendo aquí, pero las cavidades de los senos paranasales están recubiertas del mismo epitelio con células crisiformes y cilios que habíamos dicho que tenía la cavidad nasal. Y los mismos procesos de producción de moco que normalmente se están haciendo en estos epitelios respiratorios se está haciendo allá adentro de esas cavidades neumáticas. Y ese moco va a tener que salir por unos conductos que ya en anatomía le dijeron que comunican cada uno de esos espacios neumáticos con la cavidad nasal. Y en ese recorrido, la estrechez de esos conductos es muy importante tenerlas en cuenta porque en el momento de una inflamación se pueden obliterar, ya sea por el taponamiento de moco o por la misma inflamación de la desembocadura de los conductos, lo que puede impedir que la salida normal de ese moco de las cavidades paranasales, de los senos paranasales, no se haga, a pesar de que tiene cilios, pero como la desembocadura es estrecha y puede estar inflamada, se va quedando el moco dentro de las cavidades paranasales y recuerden que de todas maneras ahí tenemos una flora bacteriana que puede crecer porque no estamos removiendo esa mucina con partículas atrapadas, lo que nos puede formar una infección en unos espacios, a la cual nosotros llamamos sinusitis. Entonces hay que tenerla pendiente y saber por qué pasa, porque tiene la misma mucosa que recubre la cavidad nasal. Entonces siempre estará la posibilidad ahí que en una gripa normal, en una reacción inflamatoria normal del epitelio de la cavidad nasal, también esté pasando esa misma infección dentro de los senos paranasales, pero uno espera que no se cierren
la estrecha desembocadura de esos conductos y se siga drenando normalmente el moco y que no se tengan por qué inflamar los senos paranasales. Bien, pasemos de la cavidad nasal y la nasofaringe. O sea, salimos de aquí, pasamos hasta acá, donde estábamos colocados, estábamos en esta zona de aquí. Solo veíamos el cornete inferior, no veíamos el resto de la cavidad nasal. Aquí. Y ahora pasamos aquí a la faringe y pasamos ahora a la laringe. Y miren que en la laringe me queda esta primera zona de la laringe que es la epiglotis, que al fin y al cabo la epiglotis tiene una parte que está expuesta a la faringe y tiene una mucosa, una región, una porción que ya está expuesta a la parte interna de la laringe como tal. Luego continúa la laringe y en esas dos estructuras nos vamos a basar las siguientes diapositivas. Entonces fíjense que en esta diapositiva ya aquí tenemos un corte de laringe y este corte de laringe pensémoslo como un corte coronal y que en ese corte, sí, coronal, veamos aquí la epiglotis y vemos aquí en el corte los dos espacios que me quedan por encima de esta estructura anatómicamente referencial que es la glotis, esta zona de la glotis, que me queda esta región supraglótica y esta región infraglótica. Entonces me sirve porque entonces ahora mismo voy a ver esto que es la epiglotis, que está colocada acá, y que tiene una porción que mira hacia la parte interna y una porción que mira hacia la parte de la faringe. Entonces, hacia la parte de la faringe, seguramente, si yo ampliara este epitelio, como lo hicieron en Histology Guide, este epitelio será epitelio estratificado plano sin queratina, correspondiente al mismo que traíamos de la laringe, casi con el mismo grosor. ¿Se acuerda que contamos hasta el número de capas y más o menos tenía 20, 25 capitas de células este epitelio estratificado plano sin queratina? Lo que lo hacía un poquito más grueso cuando volvamos a ver epitelio estratificado en esta primera zona de la región interna de la epiglotis, que vemos también epitelio estratificado plano como hasta por aquí, y que está relacionado con que esta parte de la epiglotis es la parte de la epiglotis que al hacer deglución y tratar de cerrar la laringe para que no entre el alimento que viene deglutido, que no entre a la laringe y que solo entre aire aquí, al chocar este epiglotis con el resto de la estructura, pues esta zona de aquí requiere de ese epitelio estratificado plano sin queratina. Ya después, cuando sigamos en el resto de la laringe como tal, nos damos cuenta que tiene epitelio respiratorio, como ha venido trayendo el sistema respiratorio y como seguirá trayendo de ahí en adelante por mucho trayecto la parte de conducción del aire. En el espesor de la laringe, por la misma necesidad de movimiento entre comillas, cuando digo movimiento es de que alguien la mueva y alguien la empuje, pues requerirá cierta flexibilidad y por eso el espesor tiene cartílago que si lo miráramos a mayor aumento es cartílago elástico. El resto de la histología es saber que debajo de los epitelios, o sea, subyacente a todos estos epitelios que estamos diciendo, hay tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso y regular alrededor de los cartílagos, lo que hace de esta estructura una estructura fibrocartilaginosa desde el punto de vista cartílago elástico, que permite el cierre de la laringe cuando se degluta y la apertura cuando se esté en cuestiones de inspiración para pasar la conducción del aire hacia el resto del sistema respiratorio. Entonces, histológicamente hay algo que me interesa de la laringe, además de lo que vimos, y es que el resto tendría que tener epitelio respiratorio, y de hecho que tiene epitelio respiratorio el resto de la laringe, con su conectivo laxo por debajo, algunas zonas con músculo estriado esquelético que tienen que ver con los músculos laringeos. Pero lo importante es que en el corte que veamos a continuación, vayamos a ver, miren, como si estuviéramos viendo solo la mitad de esto,
para observar parte de la región supraglótica, parte de la región infraglótica y miremos al fin lo que son las cuerdas vocales, recordando o referenciando mucho este músculo vocal y las cuerdas vocales falsas. Entonces, entendiendo este esquema, es posible que ahora cuando pasemos la diapositiva, nos demos cuenta que lo que había estado mostrando Histology Guide era simplemente un corte, como si estuviéramos viendo la otra parte de esta lámina o de esta gráfica. Claro, a mayor. Y entonces, esto que está aquí quedaría siendo la cuerda vocal falsa y esto sería las cuerdas vocales verdaderas. Este espesor que se ve aquí corresponde a lo que aquí decía músculo vocal, a estos músculos vocales. Y el tejido conectivo al que se adhiere ese músculo vocal, que es esta zona de aquí, al que se adhiere como tal, hace parte de los ligamentos, que anatómicamente le dicen que son los ligamentos tiroaritenoideos, y que su nombre le dice de dónde a dónde va esos ligamentos, pero a los cuales se agarra esta contracción del músculo, los jalona y al traccionarlos me permite entender que esto, o sea, esto que está aquí, puede adelgazarse o engrosarse y en ese adelgazamiento o engrosamiento, acuérdense que me había quedado un espacio por el cual pasa el aire de salida y al pasar el aire de salida y yo engrosar o adelgazar esta estructura, el espacio va cambiando de tamaño y la salida del aire produce ciertos sonidos. Estos espacios que me quedaron aquí, que al final entre las cuerdas vocales falsas se llaman ventrículos laríngeos, con este espacio de aquí de la glotis me funciona como una caja de resonancia. Entonces, después de haber visto eso anatómicamente, voy a la histología y corroboro todo lo que dijimos. O sea, esto es músculo estriado-esquelético, que es la cuerda vocal verdadera, pero en la cuerda vocal falsa no tengo por qué tener músculo porque no hace parte de la descripción anatómica como tal. Esto que está aquí, cuando lo vimos a mayor aumento, recuerden que ahí vimos glándulas de diferentes características, así no mucosos, serosos, pero que estaban aquí, e inclusive alcanzamos a observar hasta células adiposas, tejido adiposo de ese epitelio, o sea, protegiendo, que puede ser por envejecimiento, por uso, por daño, el epitelio glandular de esta zona. Este epitelio que viene revistiendo la cuerda vocal falsa es epitelio respiratorio como el de la mayoría de la laringe, hasta que llegamos a esta zona donde el músculo vocal había estado traccionando, miren, traccionando al ligamento tiroaritenoideo inferior. Entonces, este epitelio que reviste esa zona donde se está haciendo fricción, tracción, paso de aire, el paso de aire de forma de pronto rústica o como esté pasando el aire en la fonación. Entonces, este epitelio que está aquí va a requerir de que no sea el mismo epitelio respiratorio por la misma necesidad que tiene de tracción y fricción que se está dando. Entonces, ese epitelio que está aquí en esta zona, debo encontrar epitelio estratificado plano sin queratina, que me alcanza para hacer aquello de protegerme de lo que está pasando en esta zona al frente de la cuerda vocal verdadera. Cuando se acaba esta zona estrecha de aquí, si yo sigo mirando la parte infraglótica o el espacio infraglótico de la misma laringe hasta aquí, toda esta zona de aquí, si yo lo miro acá histológicamente, seguramente será epitelio respiratorio, o sea, epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado con células caliciformes. Y siempre que yo mencione células caliciformes y cilios, ustedes están pensando que lo que está pasando en todo este trayecto para el sistema respiratorio es seguir intentando la recolección de partículas cada vez menores que vayan quedando pegadas a la mucina, al moco producido por estas células caliciformes y que los cilios puedan moverlo. Solo que aquí hay que acordarse, ya estamos debajo del nivel de la orofaringe y hay una premisa que me dice que todo el moco del sistema respiratorio debe buscar ir hasta la orofaringe. Entonces, en este caso, no es como en la cavidad nasal que habíamos dicho que iba hacia posterior, sino que aquí el movimiento de los cilios no va hacia posterior ni hacia inferior, sino hacia superior, buscando salir de la laringe e ir a la orofaringe.
Cuando estoy hablando de mucina y de moco, se imaginan que es una capa pequeñita que está pegada al epitelio y que simplemente los cilios van ayudando a que se mueva y que llegue hasta allá arriba. No están pensando en pedazos, trozos de moco como tal, que ya sería un exceso de... Entonces, recordar aquí que nosotros constantemente estas células están produciendo mucina, moco, y se está haciendo la intentada de extracción de ese moco para llegar a la orofaringe para que al final todo el tiempo estemos tragando moco. Me voy de ahí y ahora voy a entrar a la tráquea, pero acordándose de que la tráquea, después de los 4 centímetros, esto que es la laringe, la tráquea tiene parte de la tráquea que está en el cuello y parte de la tráquea que está en mediastino. Entonces, esa característica de ser un tubo que ahora requiero para llevar o para conducir de manera homogénea, de un calibre constante, el aire que se le ha hecho toda la limpieza hasta aquí, o gran parte de la limpieza hasta aquí, ese calibre de ese tubo, por estar entre dos zonas, una que es bastante flexible y que necesita a veces rotación, como el cuello, y estar en el mediastino, entonces requiere ser una estructura tubular de cierta consistencia y de cierta resistencia fuerte, pero que a la vez sea flexible. Entonces, esa flexibilidad, uno de los tejidos que ya conocimos hace tiempo que me la puede dar, son los cartílagos. Por eso, la siguiente lámina, cuando veamos tráquea, recordando que la puedo ver en un corte longitudinal o en un corte transversal, la esencia o el espesor de ese tubo son anillos traqueales. Esto es un anillo traqueal de cartílago hialino. Este anillo traqueal de cartílago hialino es incompleto porque no alcanza a cubrir la parte posterior de la tráquea, pero eso está explicado desde este esquema. Miren el anillo en C de este esquema de la tráquea. Miren que no llega a la parte posterior, que ahí se cubre con músculo liso, que le llaman músculo traqueal, pero tiene razón de ser porque acá atrás, en parte posterior a la tráquea, le queda el esófago y que el esófago va a estar haciendo el paso de transporte del bolo alimenticio de la cavidad oral hasta de la faringe hasta el estómago, y para hacer ese transporte sería bastante engorroso que este anillo fuera totalmente como O cerrado aquí, porque estaría haciendo como escalones en la parte anterior del esófago, la parte posterior de la tráquea, que es la parte anterior del esófago. Entonces, este es el corte longitudinal de la tráquea, donde se ve que son varios anillos traqueales, y este es el corte transversal, donde se ve un solo anillo traqueal de este corte transversal. Y lo importante es reconocer entonces que la estructura sigue siendo del sistema respiratorio porque tiene en su luz el revestimiento de epitelio respiratorio. Recuerden, epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. O sea que aquí se sigue teniendo la oportunidad de recoger moco y de moverlo con los cilios. Esta estructura en forma homogénea, quien se lo asegura más que todo es la estructura resistente pero flexible que hace el cartílago hialino. Debajo del epitelio me queda una lámina propia de tejido conectivo laxo y más profundamente, antes de llegar al cartílago, una submucosa que algunos libros no lo relatan porque no hay una línea que limite la mucosa de la submucosa, pero quienes relatan la submucosa la relatan a propósito para poder contarte que ahí también quedan unas glándulas, vacinos mucosos, serosos y mixtos, y que esas glándulas ayudan a la secreción de moco para que se coloque en la superficie, y al colocarse en la superficie favorezcan aquello que estábamos diciendo de intentar seguir haciendo limpieza del aire que va penetrando por aquí. Por fuera del cartílago me queda otra vez tejido conectivo, además de supericondrio, tejido conectivo y después tejido conectivo más laxo, recordando que la tráquea al entrar a mediastino lo que va teniendo es una adventicia para poder conectar el resto de órganos que tiene alrededor. Igual que lo que le pasa en su parte posterior, que tiene una adventicia que la acerca después del músculo, la acerca a la adventicia del esófago, que como están en mediastino y como están todos junticos entre ellos,
requieren tener adventicia. Recuerden que adventicia se diferenciaba de serosa porque la adventicia no tenía límite de mesotelio, de epitelio plano simple, y al no tener el límite, pues permitía la conjunción con otros órganos que estaban cercanos. Y si tuviera una serosa, sí separara el órgano, lo separara, lo limitara de otro órgano. Pero aquí, como en mediastino todos están tan cercanos y son estructuras vitales, yo prefiero tener adventicia para que mantengan su estructura y mantengan su lugar en el espacio pequeño del mediastino. Entonces, en resumen, una lámina propia con el epitelio respiratorio que ya venía y su tejido conectivo laxo, una submucosa en el cual podemos encontrar las llamadas glándulas traqueales. Miren que siempre dije sino mucoso, seroso y mixto, pero ahora le puse un apellido porque están en la tráquea, que era lo que decíamos esta mañana en otras láminas. Luego de haber pasado la tráquea, ¿qué tal vamos de tiempo? Bien. Luego de haber pasado la tráquea, vamos a hacer la tráquea y ahora voy a entrar, pero antes me volví bronquio extrapulmonar. ¿Se acuerdan que aquí quedaba anatómicamente la carina? Entonces me quedan ahora los bronquios extrapulmonares, luego paso a bronquios intrapulmonares o primarios y después seguiré haciendo divisiones de cada bronquio intrapulmonar que van siendo de 2 en 2 cada una de las divisiones, y cada una de las divisiones será de forma asimétrica, una más grande, una más larguita que la otra, por decir así. Y esas son características del árbol bronquial o de las divisiones del árbol bronquial. Cuando hablábamos de generaciones antes, estamos hablando que este punto en el cual este bronquio se está dividiendo en dos es una generación. Cuando este bronquio se divida en estos otros dos, esto es otra generación, y así sucesivamente serán generaciones. De ahí hasta que se formen los sacos alveolares, se supone que están pasando de 16 a 30 generaciones, que por eso los libros hablan de 24 generaciones en promedio. Y nosotros vamos a jugar con que desde la generación 1 hasta la 12, de la generación 1 hasta la 12, estaremos hablando de unas estructuras que, miren, tienen estos grisecitos que le ponen en este esquema, que son cartílagos, que tienen células caliciformes en su epitelio, como epitelio respiratorio, y que tienen glándulas, como lo tenía la tráquea. Solo que el cartílago que yo veía en la tráquea, que era en forma de C continuo, casi, o sea, muy fuerte, como anillos como tal, a medida en que me vaya metiendo en los bronquios y vaya generando nuevas divisiones en los bronquios, el cartílago va a aparecer solo por porciones, no va a ser tan único y tan rodeado. Entonces, el primero de la generación 1, la generación 12, donde son bronquios, yo puedo representarlo en esta imagen que está aquí, donde tengo una luz irregular, y la luz irregular, fíjense que ya no es coherente con lo que veníamos viendo en la tráquea, pero aquí ya vamos a empezar a distribuirlo entre los pulmones, y esta luz se ve menos regular, sigue estando revestida por el epitelio respiratorio, o sea que tiene células caliciformes. Debajo tendremos el epitelio, debajo del epitelio tendremos el tejido conectivo laxo de la lámina propia, y muy cercano encontraremos músculo liso, pero tiene cierta distancia entre el epitelio, el tejido conectivo laxo, hasta el músculo. Después del músculo encontraremos estas estructuras o estas estructuras o estas estructuras o estas estructuras que son glándulas, y que nosotros le decimos glándulas bronquiales en este caso, pero otra vez son así, mucosos, serosos y mixtos. Esas glándulas bronquiales ayudan a lo mismo que habían ayudado las glándulas traqueales, que es la producción de moco hacia esta zona. Este tejido conectivo laxo que quedó debajo del epitelio es para nutrir el epitelio, pero además ese tejido conectivo laxo lo tengo que tener muy en cuenta porque es la lámina propia de la mucosa, y en algún momento cuando a mí me digan que hay un edema de la mucosa de los bronquios que está obliterando la luz o que ayuda tanto a cerrar la luz, yo estaré pensando que me están hablando de este tejido conectivo laxo, que es la lámina propia de esa mucosa. Ahí se está haciendo reclutamiento, se está llenando de líquido, si estamos hablando simplemente de un edema, pero
de un edema de mucosa bronquial para pensar que esta luz se vaya obliterando. Y por último, miren que la estructura alrededor tiene los pedazos de cartílago que estamos hablando. Este es un pedazo de cartílago, pero ya no es continuo como en la tráquea. Me aparece por pedazos, lo que le da cierta rigidez a la estructura, pero no igual rigidez que traía la tráquea, y empieza a cambiar porque ya vamos a distribuir al resto del pulmón. Entonces, después de este bronquio, si yo sigo bajando en las generaciones, en las divisiones, voy a encontrar este señor en la generación 12, cuando ya sea 1 milímetro de diámetro esto, y le voy a decir que este es el bronquiolo propiamente dicho. Miren que le puse el sufijo olo, diciéndote histológicamente pues que esta estructura ya no posee células caliciformes en el epitelio, que ya no posee glándulas alrededor y que ya no posee cartílago y alino alrededor. Entonces tenemos epitelio cilíndrico simple con cilios, miren, rodeando toda esta luz. Tenemos tejido conectivo laxo cada vez menor, pero hay, y músculo liso casi pegado a toda esta estructura de la mucosa bronquiolar en este caso. Y ahí se acaba el bronquiolo, ya lo que queda por fuera es el tejido conectivo del parénquima, porque miren que ya empezamos a encontrar hasta alveolos alrededor. Solo que no tienen la continuidad con este señor bronquiolo, porque hasta aquí hemos traído el aire y no hemos hecho intercambio gaseoso todavía. Esto se llama bronquiolo propiamente dicho. Si diferenciamos este con este, no solo el calibre nos dice que no es igual, sino que ya no vemos cartílago hialino, ya no vemos glándulas, y si miráramos al epitelio ya no le viéramos células caliciformes. Me queda la duda de que yo dije cilios aquí en este epitelio cilíndrico simple ciliado, y me queda la duda de ¿para qué tengo cilios si ya no tengo glándulas que produzcan moco y ya no tengo células caliciformes que producen moco? Pero entonces aquí empecemos a pensar como en la física de que por gravedad o por aumento de la producción de moco en las estructuras superiores, generación 11, generación 10, esa producción de moco se pueda devolver y se pueda quedar en estos bronquiolos que, gracias a Dios, tienen epitelio con cilios para que los cilios puedan moverme ese moco hacia estructuras superiores y llevarlo hacia donde nosotros queríamos, que era la orofaringe. Si ese bronquiolo fuera la generación 12 por lo menos, sigo haciendo divisiones, o sea, sigo haciendo generaciones, y al llegar a una generación en la cual todavía permanece epitelio rodeándome todo, miren, este epitelio rodea toda la luz, solo que ahora el epitelio es un poquito más bajito, epitelio cilíndrico bajo, o epitelio cilíndrico o epitelio cúbico alto, una ola de cilíndrico bajo. Cilios no se describen como tal, pero algunos libros dicen que tienen cilios, pero ya no tienen que tenerlos tanto porque estamos en una generación como 4 o 5 generaciones después de que comenzaron los bronquiolos. Al llegar a esa generación de este bronquiolo que estoy diciendo aquí, he llegado a la última generación que sigue nada más conduciendo el aire. Como he llegado a la última generación que solo conduce aire, esa última generación se llama bronquiolo por las características de que no tenía cartílago, ni glándulas, ni células caliciformes, se llama bronquiolo, pero se llama bronquiolo terminal. La parte terminal de esa etapa conductora que hemos hecho aquí especialmente en el árbol bronquial. Después de ese bronquiolo terminal, que miren que tiene epitelio cilíndrico bajo que dijimos ahorita, más tejido conectivo laxo aquí debajito, y enseguida músculo liso cada vez más cercano al epitelio, miren, cada vez más cercano al epitelio, el músculo liso. Ya no tiene ninguna de las otras estructuras, ya lo que queda por fuera, tejido conectivo y alveolos por fuera. Pero lo que quiero que engranen hasta aquí donde vamos en el bronquiolo terminal es que además de haber conducido el aire, nosotros hemos intentado distribuirlo con el músculo liso que traían los bronquios y que traen los bronquiolos. Y eso que he dicho de distribución es muy importante para que piensen en que la contracción o la relajación de esas estructuras musculares
lisas que aparecen alrededor de todo el sistema del árbol bronquial hasta el bronquiolo terminal, e inclusive van a aparecer hasta el bronquiolo que veremos ahorita, que es el respiratorio. Ese músculo liso participa en algo que tenemos que tener muy pendiente, que es la regulación de esta luz. Entonces, hay momentos en que si está muy estimulado este músculo liso, es posible de que se reduzca la luz de estas estructuras y me pase menos aire. Y todo lo contrario, yo como médico puedo pensar que en algún momento, cuando yo sepa que en el paciente, por los síntomas, por los signos, por todo lo que yo sé de histofisiología, lo que está pasando es que hay una obstrucción de esta luz, pueda achacarle esa alteración a que el músculo liso esté haciendo una broncoconstricción mayor de lo normal. Y entonces yo pueda pensar en buscar una terapéutica a partir de broncodilatadores que me relajen este músculo liso y que me vuelvan a abrir la luz de cada una de estas estructuras. Simplemente como por darles aplicación a lo que estamos diciendo de cada una de las partes de los bronquiolos. O sea, no solo reconocer qué tiene cada estructura, sino para qué funciona el epitelio, ya sabíamos, para qué el tejido conectivo laxo y qué tipo de alteraciones puede pasar, como el edema, como la inflamación en la lámina propia de ese tejido conectivo laxo, o la contracción o la relajación del músculo liso de estas estructuras. Seguramente en el bronquio, como hay glándulas, yo voy a pensar en otro factor que es la hipersecreción de moco, que puede también ayudar a que se tape esta estructura, o por lo menos ayudar que con la irritación del epitelio y la formación del edema de la mucosa, más la hipersecreción de moco, me pueda favorecer alguna obstrucción o algún tipo de alteración en la fisiopatología de enfermedades que van a ver después. Esta última lámina la dejé por acá al final para que entendieran que todo este trayecto que he hecho, todo este recorrido cada vez en estructuras de menor tamaño, de menor diámetro y de menos características del sistema conductor, llega hasta este punto. O sea, este corte que vemos aquí de un bronquiolo terminal hace parte de esta imagen aquí. Es como si hubiese cortado transversalmente esto aquí. Estas paredes de este tubo, y es para que lo piensen como un tubo, esto es un corte transversal, pero de este tubo. Si es un corte transversal de este tubo, las características que ustedes ven aquí es la misma que están aquí. El epitelio cilíndrico bajo, tejido conectivo laxo y el músculo liso que rodea esta estructura tubular. Acuérdense que todos estos que yo mostré con todas las características eran cortes transversales de cada una de estas estructuras que están aquí. Pero lo muestro así para que entiendan que entonces todo esto es una continuidad. Y esta continuidad, que es lo que quise mostrar con este esquema, esta continuidad es la que debo entender para poder entender que el epitelio que ha venido bajando en altura, llega un momento en que en este bronquiolo que sigue ahora, porque sigue un bronquiolo, aparece epitelio cúbico simple, pero por porciones. O sea, este pedacito que está aquí tiene epitelio cúbico simple y tiene músculo liso enseguida debajo, o subyacente. Pero entre esa estructura de epitelio cúbico simple y la otra estructura de epitelio cúbico simple, hay alveolos metidos en las paredes. Y esos alveolos metidos en las paredes, cuando yo hago un corte transversal, por lo menos por aquí, miren, donde apenas están comenzando esto, la aparición de los alveolos, hago un corte transversal por aquí, se va a ver, se va a observar, ahí se ve mejor. Si hago un corte transversal por aquí, de todas estas estructuras, se va a observar más fácilmente, como un bronquiolo respiratorio en el cual la pared no es continua, le aparece un alveolo, miren, le aparece alveolos haciendo parte de esa pared. Miren que venía continuo y de pronto aparecen alveolos en esa pared. Entonces, esos pedacitos que veíamos acá en esta imagen, si yo hiciera un corte transversal así, atravesando por aquí, vería una estructura que tiene estos pedacitos de bronquiolo con epitelio cúbico simple y abajo hasta cúbico simple, con pedacitos de músculo liso detrás subyacente, con un poquito de tejido conectivo laxo que cada vez es más invisible. Pero aparece entre una porción de epitelio cúbico simple y otra, una porción aquí, una porción aquí, una porción aquí,
de epitelio plano simple que corresponde a alveolos, a los neumocitos tipo 1 de los alveolos. Por eso a esta estructura, como ya aparecen alveolos, a pesar de ser un bronquiolo, porque traía las características del bronquiolo terminal, a esa estructura yo le voy a decir que ahora estoy viendo un bronquiolo respiratorio. Y ese bronquiolo respiratorio que estoy viendo me dice que ya comencé un momento en el cual ahora tengo que juntar dos cosas: conducción e intercambio gaseoso. Conducción e intercambio gaseoso. Porque hasta ahí llegué con la conducción, hasta el bronquiolo terminal, y comencé ahora sí el intercambio gaseoso, porque ya tengo alveolos en las paredes. Poco a poco esos pedacitos de bronquiolo van desapareciendo y van quedando en los conductos que siguen solamente alveolos en las paredes. Y cuando quedan alveolos en las paredes, entonces lo vemos así como este que está aquí. Como este conducto que tiene, miren, alveolos formando las paredes. Alveolos formando las paredes hasta que llegue al final, donde su final será 2 o 3 alveolos o 4 alveolos que me conformen los llamados sacos alveolares. Sacos alveolares, y cada alveolo de esos, si yo los corto transversalmente, los veré así. Ojo que esto es un corte transversal de un alveolo, pero acuérdense que los alveolos eran estas bolsitas, estas estructuras, cada una de estas bolsitas. Y estas bolsitas tienen un alveolo, y entre un alveolo y otro aquí queda un tabique entre un alveolo y otro. O sea, alveolo, tabique alveolar, alveolo, tabique alveolar. Esto es muy importante entender lo de los alveolos porque hemos llegado al lugar donde se hace intercambio gaseoso. Y ese intercambio gaseoso del que estamos hablando hay que entenderlo no solamente de nombre y que intercambio gaseoso, ahí se cambia oxígeno por CO2. No, hay que pensar que quién me trae oxígeno cuando hasta ahora lo que he traído era 21% de oxígeno en el aire, y hay que pensar quién me trae CO2 y por qué me trae CO2. Entonces, hasta los pulmones, desde que vimos por allá el sistema cardiovascular, se acuerdan que nos vienen trayendo aquella sangre que llegó a corazón derecho, por decir así, a aurícula derecha, a ventrículo derecho, y que por las arterias pulmonares me vino a los pulmones para ser en algún momento capilarizadas. Y entonces esos capilares es como si yo estuviera viendo un capilar de esto. Esto es un capilar. Miren los glóbulos rojos que me quedan aquí en este capilar, en este cortecito alargado de capilar. Y ese cortecito alargado de capilar seguramente tendrá, esto será el citoplasma de esas células endoteliales que rodean este capilar, pero pensando siempre en que este espacio también está revestido, venía revestido por epitelio plano simple, que corresponde a lo que llamamos en forma muy bonita y protocolaria neumocitos tipo 1. O sea, yo puedo pensar que esta célula plana que está aquí es de un neumocito tipo 1 y que ese neumocito tipo 1 tiene su citoplasma, o sea, es el núcleo, ¿verdad? Pero el citoplasma también me cubre esta partecita de aquí. O sea, esto es tan delgadito que ahí está tanto el citoplasma del neumocito tipo 1 y el citoplasma de la célula endotelial que cubre este capilar. Entonces, si me entienden ese pedacito, este glóbulo rojo que está aquí trayendo CO2 es, le queda todo fácil para la difusión por concentraciones del oxígeno, del cual el aire me trajo hasta aquí 21%, lo más limpio posible, con todas las características que hemos hecho en el sistema de conducción. Me lo trajo aquí, pero que es posible cambiar entonces este oxígeno por el CO2 que trae esta célula y colocarlo aquí. Así de delgadito es este cuento, al que le llaman barrera alveolocapilar, en el cual pensamos dos citoplasmas de células planas, una que es el neumocito y el citoplasma de la otra célula plana, que es la célula endotelial, el citoplasma de las dos, y las membranas basales de las dos células. Membranas basales que en este caso quedan mirándose a una a la otra las dos membranas basales, y que me facilitan lo delgadito que son entre estas cuatro estructuras que mencioné, así de delgadito son, que ahora entiendo cómo a este glóbulo rojo le queda todo fácil para hacer el intercambio gaseoso. Quiero que lo entiendan así porque entonces ahora cada vez que vean una estructura de esta, miren que, ay, aquí está otro capilar, oye, ¿verdad? Y está en esa misma posición, sí señor, y donde me meta hay esa misma configuración. Entonces esta cantidad de alveolos que veíamos que hacía parte del pulmón
y que nos decepcionaba la primera vez que vimos una placa de pulmón porque decíamos, ¿por qué tiene tanto orificio? Ahora, cada uno de esos orificios está rodeado por estas características de neumocitos tipo 1 y del otro lado de capilares que venían con las características que dijimos y que me facilitan por el encuentro entre los dos, formando la barrera alveolo-capilar, de que se pueda hacer la difusión y el intercambio de estos gases en estas estructuras. Entre más superficie de estas igualitas a esta tengan en todos estos alveolos, pues estoy facilitando el intercambio de gaseosos y al final del cabo la respiración que yo quería. Por último, cuando estoy en ese lugar, bueno, ahí me faltó hablar en este momento de los neumocitos tipo 2. Aquí se ve una célula cúbica en este corte de alveolo. De pronto no se entiende el tabique por la forma en que está cortado el alveolo, pero este es un neumocito tipo 2 de célula cúbica con núcleo central redondo, aquel productor de surfactante pulmonar que al estar colocado en los tabiques como tal permite de que esa célula, su producción en forma de lámina se coloque en el resto del alveolo, en el resto de la estructura para hacer su función tensioactiva. Otra célula que me quedaría por ahí, miren este señor que está aquí, que se le ve citoplasma o se le ve parte de su estructura como tal, pero es un macrófago. Y un macrófago como cualquiera de los otros macrófagos que yo siempre he visto como fagocitos y presentadores antigénicos, pero aquí colocado estratégicamente, habiendo salido de los vasos, colocado en esta pared de los alveolos como último recurso, después de toda la limpieza que he hecho, para quedarse con partículas que hayan llegado hasta el aire en los alveolos. Piensen cada vez que respiren aire que no es bueno, en todo el esfuerzo que está haciendo el sistema respiratorio para esto. Y esto lo digo hasta como recomendación. Piensen cada vez que estén respirando aire que ustedes sepan, cerebro sepa que no es bueno. Ya con eso les dije, ojo cuando fuman. Porque aunque no se vea, estos señores macrófagos están viéndose forzados a que hasta allá están llegando partículas que no tenían por qué llegar hasta allá. Y que en el trayecto esas sustancias tóxicas del humo están quedando en lugares que tranquilamente tienen que intentar adaptarse a cómo defenderse de las lesiones que estas sustancias tóxicas pueden hacer. Sí, y definitivamente estos macrófagos te guardarán las sustancias que no puedan degradar, como todos los tóxicos que puedan llegar hasta allá cuando uno habla de silicosis, cuando uno habla de inclusive del mismo cigarrillo. O sea, ustedes vieran un pulmón de un fumador y los macrófagos alveolares les tocó meterse después de ahí, quedarse aquí dentro del parénquima, ocupando espacio y llenos de partículas que no pudieron ser degradadas y que ellos tienen que quedarse con ellas ahí. Y el pulmón macroscópicamente cuando tú lo ves se ve negruzco, grisáceo, con puntos dentro, que son esta acumulación de macrófagos que les tocó hacer ese esfuerzo. Por último, ya nos vamos. Estos pulmones alrededor tienen un recubrimiento mesotelial que los separa del mediastino y los separa de la caja torácica para poder ciertas funciones que fisiológicamente les van a decir después que pasan, como la presión negativa que se tiene que armar y todo esto para la inspiración y expiración. Y entonces, si yo cojo esa misma lámina de pulmón macroscópicamente con panorámica que me mostraba historia y la puse casi como si fuera un pulmón, como si diera la apariencia de un pulmón, era para que pensaran que la periferia de ese corte lo que tiene es pleura. Y de las dos pleuras que me muestra el esquema, lo que tiene es la pleura visceral, porque la pleura parietal me indica que está pegada a la pared como tal, torácica, no al pulmón como tal. Lo que está pegado al pulmón es la pleura visceral, que es lo que se ve aquí. Cuando ampliamos esa pleura visceral, miren dónde está. Y eso, este espacio es simplemente separación de cuando se hace el corte, cuando se hace la lámina para el corte. Es más, esta separación no debiera ser más o menos como este espacio entre aquí.
con este tejido conectivo y este epitelio plano simple, que acá se ve mejor. Estas células aplanaditas que se ven aquí en la periferia, que hacen parte del límite al que llamamos pleura visceral. Y esa pleura visceral, acuérdense que se comunica con la pleura, pues se comunica, no, se continúa con la pleura parietal, o sea que es una sola, como cuando nos pasó en pericardio, cuando nos pasó pericardio visceral, pericardio parietal. Aquí igual la pleura visceral se continúa con la pleura tal y me deja un espacio entre las dos, que es un espacio, entre comillas, virtual, porque así como cuando hablamos de pericardio, que ahí hay una cantidad de líquido que no se ve, pero que esa cantidad de líquido me sirve para la lubricación del aumento de la expansión del pulmón en este espacio pleural que está ahí. Ese espacio sí queda real en ciertos espacios, en ciertas esquinas donde el pulmón cansa a llenar la caja torácica, perdón, sí, la caja torácica como tal, cada hemitórax, y ahí quedan los senos, cuando hablan de senos costodiafragmáticos, senos costofrénicos, etcétera. Pero lo más importante es entender que esa pleura, histológicamente, miren qué tan cerca queda de los alveolos. Todo es el parénquima pulmonar como tal. Estos son sacos alveolares, estos son alveolos. Y miren este alveolo, qué tan cerca queda de la pleura. Nunca pierdan de vista esto, porque cuando este tejido yo lo alcance a dañar y esta estructura no quede igual a esto, y esta estructura se forme por lo menos que, digamos, un enfisema aquí secundario o una bula enfisematosa, como si fuera una especie de quiste donde se adelgazó el tejido y perdió su función como tal. Y entre aire aquí y cada vez que entre aire presione tanto que pueda romper lo que está aquí, miren lo que le queda cerca de romper. Y facilito con una presión mayor, rompe este espacio de aquí y puede entrar aire fácilmente al espacio entre la pleura visceral y la pleura parietal, para que termine dando a un paciente un neumotórax espontáneo, que tranquilamente, si usted no lo piensa, no ve la pleura así como la estamos mirando, nunca va a pensar que un paciente que ha estado en una fiesta inflando vejigas, puede haber hecho un neumotórax espontáneo y haber roto esto aquí. Sobre todo si ese paciente antes tuvo una neumonía por alguna causa o una causa tuberculosa, inclusive una neumonía tuberculosa, que haya dejado un enfisema, una bula enfisematosa, perdón, y que esa bula enfisematosa que quede aquí, quede tan adelgazado esto aquí, que al presionar por inflar la vejiga, rompa esta bula enfisematosa, rompa este pedacito que es epitelio plano simple con un poquito de tejido conectivo laxo, y aquí caiga tranquilamente al espacio pleural aire, y ahí no debe haber aire. Y cuando hay aire, entonces empieza a quitarle espacio al pulmón, y cuando empieza a quitarle espacio al pulmón para expandirse, y el pulmón se intenta expandir, viene ahí esa expansión choca contra terminaciones nerviosas de la pleura parietal y entonces esa estimulación sobre las terminaciones nerviosas de la pleura parietal produce dolor y el paciente te llega con un dolor. Pero cuando hace la inspiración profunda, algo está pasando ahí y uno tiene que acordarse de todo esto para poder darle una hipótesis de que ahí está pasando esto. Y hasta de preguntarle qué estaba haciendo usted antes de esto. Esto le comenzó cuando hace tanto. ¿Y qué estaba haciendo? No, yo estaba en la fiesta de lo más normal, tomando trago y tal, tal. ¿Y qué estaba haciendo en la fiesta? No, nada. Pero acuérdenme, pues, que estaba... Ah, sí, yo estaba inflando las vejigas, doctor, de lo más normal. Vejiga de las normales, no, esas de las que no se rompen, eso uno infla y me costó trabajo. Ya lo tengo. Y para que después entonces puedas mandar tú lo que tú pienses. Ya, espérate, si ahí hay aire, ¿cómo voy a verlo? ¿Cómo voy a verlo entero? Una biopsia. No. Entonces ahí tengo que pensar y que, una radiografía. Yo en una imagenología del tórax, de pronto encuentro que un espacio donde no debe haber aire, hay aire y estoy encontrándolo. Muchachos, la histología, vista así como la vimos hasta ahora, definitivamente nos debe llevar a estar así de alegres. O sea, que escogimos una carrera que si cogemos estas diapositivas, leemos otra vez el libro y le ganamos a un pocotón de cosas que están ahí, explicación, y las metemos a nuestro sistema cerebral y las
tenemos también pensadas que nos pueden llevar a hipótesis. Espero que haya sido de su gusto y que nos veamos en próximas ocasiones. Muchísimas gracias.